Hola, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos muy emocionados y expectantes por lo que Dios hablará en nuestros corazones el día de hoy. Sabemos que será de gran bendición para tu vida este mensaje. Te invitamos a quedarte hasta el final y no olvides compartir el enlace con alguien a quien amas. Y también te invitamos a darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, verso 8. Yo quiero ir rápido porque creo que Dios quiere ministrarnos a todos aún más. ¿Cuántos tienen hambre del Espíritu Santo? ¿Verdad? Qué padre se siente cuando somos llenos del Espíritu Santo. No somos los mismos. Algo nos pasa cuando Él nos llena, ¿verdad? Toda la amargura, todo el aburrimiento se va. Somos llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiere llenarte. Dile que está a tu lado, Dios quiere llenarte. Efesios 4:8 dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diga conmigo, 5 ministerios. Otra vez, diga conmigo 5. Haga así conmigo, 5 ministerios. Ya se me perdió. Ok. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Digan conmigo, la obra del ministerio. Parece que conocemos el término, ¿verdad? La obra del ministerio, pero creo que es un término muy, muy, muy profundo. Porque no es la obra de un hombre, no es la obra de una persona, sino es la obra de Dios. Es lo que Dios está haciendo, es el negocio de Dios actual. La obra del ministerio es lo que Dios está haciendo. Cuando Jesús muere, no termina su ministerio ahí, terrenal. Cuando Jesús muere y resucita, no termina su ministerio terrenal, sino que Él dejó un cuerpo para darle continuidad a lo que Él hacía en el territorio de Israel, pero ahora magnificado a las naciones. Por eso dice que subió a lo alto y dio dones para que lo que Él era en la tierra, ahora el cuerpo lo sea en la tierra. Todos nosotros. Por eso dice que estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para algo. Para la obra del ministerio. Somos tú y yo lo que estamos haciendo esta obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Un médico conoce su oficio, ¿verdad? Es sanar a los enfermos. Un arquitecto conoce su profesión, que es diseñar edificios, casas, etcétera. Un policía sabe su oficio también, que es servir y cuidar y dar seguridad. Un maestro conoce su vocación y tarea, que es enseñar e instruir. Ahora, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sabemos nuestro oficio. Sabemos con claridad la obra del llamado a la que hemos sido llamados, págame la redundancia. Sabemos la obra del ministerio, de qué se trata la obra del ministerio. Tenemos claro nuestro oficio, así como un arquitecto, como un médico. Usted y yo tenemos un oficio como iglesia y necesitamos claridad en esto. ¿Por qué? Porque si no nos podemos desviar muy fácilmente de la línea de la obra del ministerio con algo que parece bueno, con algo que parece correcto, con algo que parece que es de Dios, pero a veces se aleja de la obra del ministerio. Y tenemos que tener muy claro cuál es la obra del ministerio, y la palabra nos va a enseñar la obra del ministerio. Dice que Dios constituyó a los 5 ministerios, pero esto tiene un propósito, tiene un fin. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, que primero son los apóstoles, los profetas, los que entienden
la obra del ministerio, pero el fin es que el resto del cuerpo entienda lo mismo que los ministerios están entendiendo. Lo voy a repetir una vez más. Los primeros que reciben la luz, el entendimiento, son los ministerios, pero no son los únicos que deberían tener ese entendimiento, sino que el fin es que los demás agarremos la onda. Porque 5 ministerios, si acá estuvieran los 5, no nos daríamos abasto con todo lo que Dios quiere hacer. Pero si todo el cuerpo entiende y agarra la onda de la obra del ministerio, entonces sí podemos hacerlo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para, o sea, amado hermano, usted es el que tiene que hacer la chamba también. No solamente el pastor, no solamente el profeta, no solamente el maestro, a fin de que tú también hagas la chamba. Pues, pero vamos a definir la obra del ministerio. En otras palabras, amados, nos tenemos que convertir en verdaderos expertos de la obra del ministerio, no aficionados. Dios nos está llamando a todos a ser expertos, tener una expertise en la obra del ministerio. Por muchos tiempos nosotros hemos más o menos hecho las cosas de la iglesia. Más o menos oramos, más o menos hacemos el sacerdocio, más o menos profetizamos, más o menos evangelizamos, más o menos alcanzamos, más o menos. Pero en el tiempo de la primera iglesia, uno solo podía hacer muchísimo, porque entendía y hacía su llamado como un experto. Uno solo nada más. A veces somos muchos y el fruto es muy reducido. Algo no está bien, algo necesitamos reformar cosas en la iglesia. Todos los oficios y profesiones tienen su propio lenguaje, sus propios tecnicismos, sus ámbitos, sus atmósferas. Pero estas cosas no son en sí mismas el oficio, sino las herramientas y aún los radios de operación. También el ministerio tiene su lenguaje, que es el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu, y también el radio que Dios nos entregue para operar. Voy rápido porque es la parte aburrida del mensaje, pero ténganme un poquito de paciencia, la tengo que enseñar. Hoy en día la iglesia se ha detenido tanto en la teoría de los tecnicismos, la teoría de las herramientas y la teoría de los ámbitos de las atmósferas, pero no hemos operado en todo su esplendor en el oficio y en la profesión de la obra del ministerio. Mira, nada más un solo hombre, Cristo, ve cuánto hizo. Y era uno nada más. Uno. ¿Y cuánto hizo? Y marcó su generación y marcó la historia. Uno que hizo lo que tenía que hacer, como un perito arquitecto, decía Pablo, ¿no? Alguien experto en lo que tenía que hacer. Creo que tenemos que ser expertos en lo que Dios nos llama, y eso va a requerir una constante preparación. Pero primero tenemos que saber a qué Dios nos llama. ¿Qué es lo que Dios me está llamando a hacer? Incluso en el ámbito natural, muchos empresarios desconocían su verdadero negocio, lo que les hacía perder mucho dinero y tiempo porque le dedicaban más esfuerzo y recursos a lo que no era el verdadero negocio. ¿Se acuerdan de los de McDonald's? ¿No? ¿Cuántos has visto la película de los de McDonald's? Los hermanos McDonald's. Ellos decían que su negocio era vender hamburguesas, pero vino otro más vivo. No, tu negocio no son vender hamburguesas. Tu negocio es los inmuebles que compras. Y se le prendió el foco, y por eso tenemos McDonald's en todo el mundo, porque el negocio no era las hamburguesas, el negocio era el lugar que compraban. Ese era el negocio.
Entonces a veces nosotros estamos vendiendo hamburguesas, pero no estamos entendiendo el negocio. Y entonces le metemos más esfuerzo a cosas que sí son importantes, que debemos seguir haciéndolas, que no debemos parar de hacerlos, pero el negocio es otra cosa. Jesús dijo: los negocios de mi Padre me conviene estar, ¿verdad? Entonces, cuando este hombre se dio cuenta del verdadero negocio, enfocó todos los recursos, sin dejar de vender hamburguesas y papas fritas, en lo que les redituaba más. Y es por ello que hoy tenemos McDonald's en todo el mundo. Quiero que vaya conmigo a Génesis 1:28. Y ahora sí ya entro en el mensaje. Génesis 1:28 dice, ¿lo tiene ya, hermano? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí. Dios empieza diciendo: y los bendijo Dios. Quiero hacer un paréntesis rapidito de la bendición, porque a veces no tenemos claro qué es la bendición. A veces nos llega una camioneta nueva y digo: Dios, es una bendición de Dios. Nos llega un hijo nuevo, es una bendición de Dios. Nos llega una casa nueva y es una bendición de Dios. Pero no es eso la bendición. Eso es el efecto de la bendición. ¿Sí entiende la diferencia? Se cae un árbol, pero el árbol no se cayó solo. Algo lo movió y fue el viento que se cayó. Entonces la bendición es el viento que trae un efecto. Y los bendijo Dios. ¿Sí se entiende la diferencia? Que las cosas no son en sí la bendición, sino son el efecto de que soy un hombre bendito. Y José en todo lo que ponía su mano, ¿qué decía? ¿Por qué? Había un efecto de la bendición. ¿Qué es la bendición entonces? Es cuando Dios pronuncia algo a tu favor para una orden y una tarea específica. O sea, es que Dios te da una asignación y te bendice para el cumplimiento de esa asignación. Es decir, que cuando Dios le dice a Noé: Noé, te doy una asignación, haz un arca. Dios bendice a Noé. Nunca le faltó madera para el arca. ¿Por qué? Porque había bendición. La bendición me capacita, me habilita. Primero me habilita para hacer lo que Dios me envía a hacer, y me añade los recursos que voy a necesitar. Puede ser que no los tenga, pero si tengo la bendición, van a llegar. Porque si soy un bendecido, tiene que haber un efecto en mi vida de esa bendición. No se puede quedar sin efecto. Entonces, si soy un bendito de Dios y Dios me manda a hacer un arca que usa 800,000 toneladas de madera, no tengo la madera ahorita, pero si soy un bendito, no sé de dónde va a llegar la madera. No me va a faltar madera porque soy un bendito. Entonces Dios le dice a Adán y a Eva: llenen la tierra de hijos e hijas. Las mujeres que han tenido partos con dolores, híjoles, no les va a faltar fuerzas, no les va a faltar hijos y no le va a faltar bendición. ¿Por qué? Bueno, no le va a faltar el efecto de la bendición, porque es a lo que Dios les mandó, a tener hijos. Y los bendijo Dios. ¿Qué crees que habrá dicho Dios cuando los bendijo? Un montón de cosas. Nunca te va a faltar nada. Vas a tener fuerzas para parir, etcétera. O sea, hay un pronunciamiento de Dios. La bendición es un pronunciamiento de Dios para que no te haga falta nada en la asignación que tienes. 5 acciones claras y específicas que Dios le envió
hacer a Adán y a Eva? Diga conmigo. 5 cosas. ¿Otra vez? ¿Cuántos ministerios habían? 5 cosas. La primera, vamos a leerla. Génesis 1:28 dice: fructificad. La primera cosa que Dios le envía a Adán y a Eva, les ordena y los bendice para esto es: fructifiquen. Yo creo que si el postrer Adán tenía los 5 ministerios, el postrer Adán es Cristo, él tenía en sí los 5 ministerios. Él era un apóstol, él era profeta, él era maestro, él era pastor, él era evangelista. Si el postrer Adán es semejante al primero, ahora quiero que lo invierta. El primero debía también tener 5. ¿Sí o no? Porque dice que el postrero es semejante al primero. Y aquí vemos que Dios le da 5 asignaciones. ¿Está agarrando la onda? Dice fructificar. ¿Y qué es fructificar? Fructificar es diferente a multiplicar. Porque fructificar tiene que haber, el árbol tiene que tener una madurez para dar fruto. Y madurez habla de desarrollo. Y yo creo que fructificar tiene que ver con pastoreo. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que llevar al pueblo a fructificar, a un desarrollo espiritual. Tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo y tiene que llevarlo a un desarrollo para que llegue a cierta madurez, para que el pueblo pueda dar fruto. Y dar fruto es diferente a multiplicación, es diferente, no lo confunda. Porque para multiplicarnos, primero tengo que tener una madurez. No hay multiplicación sin primero fructificación. Diga conmigo: no hay multiplicación si primero no hay fructificación. No puedes poner a una niña de 6 años a reproducirse. No tiene la madurez, ¿sí o no? La niña se tiene que convertir en una mujer con la capacidad de reproducción, y también el hombre. Entonces, los padres de familia tienen que alimentar a su hijo, tienen que criarlo, tienen que pastorearlo hasta que ellos lleguen a una madurez. Yo quiero que a partir de hoy usted vea el diseño de Dios que está escrito en la palabra. Adán y Eva se pensaba que llenaran toda la tierra con hijos e hijas a su imagen y semejanza. Es decir, que el negocio de Dios, el propósito eterno de Dios, tiene que ver con un pueblo igual a Él, una multitud igual a Él, en imagen y semejanza. Por eso Romanos 8 dice que hemos sido llamados para ser conforme a la imagen del Hijo. Es decir, que Dios sigue en el mismo negocio. Entonces, el diseño del huerto solamente es un modelo que Dios pensaba replicar en toda la tierra. La pregunta es: ¿será que Dios ha cambiado el diseño o es el mismo? ¿No? ¿Dios habrá cambiado el diseño o será siendo el mismo diseño? Es el mismo diseño, no ha cambiado para nada, es lo mismo. Y a partir de ahorita vamos a ver este mensaje desde el diseño de Dios, que es en lo que Dios está, es el negocio de Dios. Fructificar tiene que ver con pastorear, tiene que ver con desarrollar, pero después sigue multiplicarse.
¿Qué ministerio sería ese? El evangelismo. El árbol maduro tiene un fruto que lleva semilla, ¿sí o no? ¿Y la semilla para qué es? Para que se siembre en otro terreno y salgan otros árboles igual al primero. Es multiplicación. Y salió el sembrador a sembrar. Lo que están haciendo es obra de evangelismo. No solamente están leyendo la Biblia, están haciendo obra de evangelismo al hablar la palabra. La palabra es la semilla de Dios, que aunque no importa que esas personas no vengan aquí a esta iglesia, a esta congregación, pero ustedes están sembrando la palabra y no va a volver vacía. Tarde o temprano va a dar el fruto. Amén. Y luego, multiplicarse y reproducir, habla de evangelismo. 3, llenar la tierra. ¿A qué ministerio a usted se le ocurre que sería llenar la tierra? Llenar la tierra tiene que ver con apostolado. ¿Por qué? Un apostolado es un enviado. Usted y yo debemos ser de nuestros hijos, 1, los pastores; 2, los evangelistas; 3, los apóstoles, los profetas y los maestros de nuestros hijos. Yo soy el Adán, mi esposa es la Eva de mi huerto llamado mi familia. Y Dios me está perfeccionando a través de los ministerios en eso, para que yo, no el pastor sea el pastor de mis hijos, sino que yo sea el pastor de mis hijos. Yo sea el evangelista de mis hijos. El primero que le debe de enseñar el evangelio a mis hijos no es el pastor, soy yo. Y el apóstol, tuve que hacer hincapié en esto para explicar el apostolado, porque el apóstol es alguien que entiende el diseño de Dios y lo va a replicar en otro, en cualquier lugar de la tierra. Lo que tiene en su huerto, el mismo ambiente de su huerto, el mismo diseño de su huerto, tiene que algún día enviar a sus hijos a hacer su propio huerto con el diseño que sus hijos vieron con sus padres. Algún día serán enviados sus hijos y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo que vieron de sus padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mucho de lo que aprendiste de tus padres lo estás haciendo hoy. Si le pregunto a la pastora Daniel, mucho de lo que vieron de sus padres hoy lo están haciendo con sus hijos. Ellos vieron un diseño, vieron un modelo, lo absorbieron y hoy Dios los estableció aquí para replicarlo. Ese es el apostolado. Veo el diseño y donde Dios me diga, ahí quiero que lo establezcas, es igual como te lo enseñé aquí, ahí lo vas a hacer. Como le dije a David, como el modelo que viste, así lo vas a hacer también. Tus hijos y los míos van a seguir el modelo que vean en tu casa. Sin duda, las cosas que aprendieron de ti y de mí la van a hacer, sin duda. Por eso es bueno modelarles Cristo. Voy rápido. 4, sojuzgadla. Bueno, ya quedan 2. ¿Qué quiere que significa? ¿Qué ministerio sería ese? Sojuzgarla. ¿Qué significa sojuzgar? Vamos para que tengamos un poquito más de claridad. La palabra sojuzgar significa mandar a cumplir violentamente la ley o la palabra. Entonces, ¿qué ministerio crees que sea ese? No. ¿Sí o no los profetas tenían una autoridad que lo que se decía se cumplía? Vino una gran hambre en Samaria y vino un profeta y dijo, mañana esto va a cambiar.
Muchos no creyeron, pero por la palabra que declaró ese profeta cambió todo. O sea, lo que un profeta decía se cumplía. Muy rápido. Creo que el sojuzgar tiene que ver con el ministerio profético. Y después señorear. Bueno, ya queda este último. ¿Cómo le hago para señorear? ¿Qué es señorear? Fíjese que es diferente a sojuzgar, parece, pero no es igual. Señorear es gobernar, reinar y dominar a través de la sabiduría. Lo voy a repetir. Señorear es diferente de sojuzgar, porque sojuzgar es hacer cumplir violentamente por el poder, la autoridad que Dios nos ha dado las cosas. Pero señorear tiene que ver con gobernar desde la sabiduría. Vean qué dice Proverbios capítulo 8, 15. ¿Qué dice de la sabiduría? 8:15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan en justicia. Por mí, dice la sabiduría, dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Ahora vaya conmigo a Isaías 55:3. Dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y ¿por qué? Un rey que era y que enseñaba los principios del reino de Dios. Es decir, nosotros somos llamados a que al huerto que Dios nos dio, a ser los que le enseñamos a nuestros hijos los principios de gobierno en la tierra de Dios. ¿Cómo le enseñamos? Tan fácil, cuando vamos a las 12 de la noche, ¿verdad? En la calle no pasa ni un coche, pero te pone el coche, el semáforo en rojo, y tu hijo lo está viendo, y tu hijo sabe que el rojo es para, ¿verdad? Pero a ti y a mí nos vale. ¡Brum! Significa métele duro que nadie te ve, ¿verdad? Pero tu hijo, oye papá, ¿no que rojo significa para? No le estamos enseñando principios de autoridad así. Le estamos enseñando: mientras puedas burlar la autoridad, hazlo, ¿verdad? No estamos siendo buenos maestros de nuestros hijos. En cambio, Jesús dice que como maestro hacía y enseñaba. Entonces, la obra del ministerio creo que la hemos encasillado en un contexto de iglesia, pero la obra del ministerio en lo que estamos viendo es un contexto de familia. Porque es el diseño original de Dios. No existía la iglesia, pero ya que había un diseño de Dios en donde los padres, que eran Adán y Eva, tenían que enseñarle a sus hijos a desarrollarse y lo tenían que pastorear. Por eso, ¿dónde está la evidencia de que lo pastorearon? Porque habían dos linajes. Un linaje que era de Satanás, pero un linaje que se despertó en ellos un hambre de buscar a Dios. ¿Cómo les despertó esa hambre? Porque alguien les tuvo que enseñar. ¿Quiénes fueron los padres? Sus papás. Cuando Jesús nace, amado, ¿usted cree que Jesús sabía quién era cuando tenía 3 años de edad? ¿Cree que sabía quién era? No tenía ni idea, era un niño como cualquier otro. Pero ¿quién cree que le enseñó? Sus papás, María y José. Porque ellos sabían de dónde había venido ese niño. No era normal. Y sus padres lo pastorearon. Sus padres les enseñaron. Y aprendió obediencia, dice Hebreos. ¿Cómo aprendió obediencia? Con sus papás. Un día Jesús se quiso ir
adelantar al tiempo, porque todavía estaba creciendo en gracia y en sabiduría. Y su mamá le dije: vámonos a la casa, chamaco. ¿Qué no ves que me conviene andar en los negocios de mi padre? Sí, pero todavía. Vámonos. ¿Cómo nos haces esto? Te quedas aquí. Ya no me siento tan mal de no haber traído la maleta de mi hijo, porque se nos perdió la maleta de nuestro hijo. Bueno, se nos quedó en la casa. Si a María José se les perdió Jesús, ¿verdad? Que no se me pierda a mí la maleta de mi hijo. Cuando llegamos al lugar donde nos hospedamos, Sara tiene su maleta, las niñas tienen la maleta. ¿Y la maleta del niño? ¿Dónde está? Se nos quedó en la casa. Ya no me siento tan mal después de leer que a José y a María se les perdió Jesús. ¿Cómo se te va a olvidar Jesús? Se dice que 3 días no se dieron cuenta hasta el tercer. Oye, ¿y el niño? ¿Y el niño? ¿Y el niño? Una vez se nos olvidó Ana en el coche. Estaban todos adentro y teníamos prisa porque íbamos a regresar a otro evento y algo falta. ¿Qué es? Y escuchamos un llanto hasta así afuera de la pobre Ana estaba en el coche. Lo bueno que dejamos las ventanas abiertas. No me siento tan mal. Entonces, los padres somos aquellos que estamos ejecutando la obra del ministerio en nuestra casa, con nuestros hijos. Y en un momento nuestros hijos serán evangelistas de otros y de sus propios hijos. El modelo de Dios, más que un modelo pensado en 4 paredes, fue un modelo pensado en familia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Póngase de pie. Yo quiero hacer un llamado a los padres de familia aquí. Porque si tú crees que venir a la iglesia estás cumpliendo, estamos bien lejos todavía. Si tú crees que con venir y traer a tus hijos a la iglesia, a que le enseñen aquí en la escuelita dominical, ya cumpliste, estamos lejos de entender lo que Dios demanda de ti y de mí, Padre. Aquí yo veo que hay una gran responsabilidad sobre cada padre de familia. Ser el pastor de mis hijos, ser el evangelista de mis hijos, ser el profeta de mis hijos. Que cuando yo discierna algo que no es de Dios en ellos, yo pueda como profeta oler: esa se trae algo. Y pueda yo sojuzgar a todo demonio que se quiera meter en la vida de mi hijo, echarlo fuera. Porque tú sabes que entre Génesis 1:1 y 1:2 hubo un Satanás que hizo que la tierra fuera desértica y vacía. Entre Génesis 1:1 y 1:2 dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo versículo: y la tierra estaba, ¿cómo? ¿Tú crees que Dios creó la tierra desordenada y vacía? Algo tuvo que pasar entre Génesis 1 y Génesis 2, y fue la rebelión, la caída de Satanás. Y Satanás, dice Isaías, el que pone la tierra como un desierto. Entonces cuando Dios ve, bueno, ya cayó ahí, ¿qué hago? Bueno, ya tenía un plan. Voy a plantar un huerto en la tierra desértica, y voy a poner a un hombre que lo cuide y lo labre. Y le da las facultades para poder hacerlo. Entonces se esperaba que Adán estuviera para discernir al espíritu que había en la serpiente. Eva no pudo. Era Adán, era el hombre. A veces le dejamos a la mujer que la mujer ore, que la mujer sea la que adore. Por eso vemos aquí el 70% de las personas que pasan aquí son mujeres.
y nos casamos con la idea, es que ellas son más sensibles al espíritu. Es una mentira, No debe ser así, porque Dios le dio al hombre la facultad de ser también alguien que discierna, porque la mujer fue la que fue engañada, no el hombre. Pero Adán descuidó su asignación de profeta de su casa. No pudo oler, estaba distraído y no pudo oler que algo no estaba bien. ¿Dónde estará el huerto del Edén hoy? Dicen que es un desierto hoy. Satanás lo convirtió en un desierto otra vez, porque el huerto del Edén es un lugar en la tierra, era un lugar en la tierra, pero ya no saben dónde está porque es un desierto. Lo convirtió en un desierto. Hay muchos de ustedes que su casa es un desierto. No han labrado la tierra con la palabra. No hemos enseñado a nuestros hijos la palabra. Esperamos que la iglesia, que los pastores sean los que enseñen la palabra. Esperamos que los evangelistas sean, vamos a llevar a nuestros hijos al evento a ver que le saquen los demonios. Es el Padre. El Padre. Me acuerdo una vez, tu papá predicó, Pastor Shalom, que él echaba fuera los demonios a sus hijos, que veía, este cuate no anda bien. Y él decía esto, lo aprendí: hay cosas que la vara no resuelve. Hay que echar fuera los demonios de nuestros hijos. Yo lo he visto con mis hijos, mi esposa lo ha visto. Hay cosas que la vara no resuelve. Hay que echarle fuera los demonios a nuestros hijos. Así que si usted, padre de familia, cree que ya la hizo con venir y traer a su familia, estamos lejos de hacer la chamba que Dios nos está llamando a hacer. Lejos. Y estamos siendo indolentes con lo que Dios nos ha dado, que es a nuestros hijos. A partir de hoy usted no tiene excusa si escuchó esto. Usted es responsable de lo que acaba de oír. Dios ha puesto en sus manos, hijos, un huerto que usted tiene que pastorear, que usted tiene que enseñarle, que usted tiene que evangelizarle, que usted tiene que profetizarles, tener entendimiento del destino de sus hijos e instruirlos en eso y no estorbarles. Hay padres de familia que se esmeran más con que su hijo tenga una carrera, que tenga un encuentro con Jesús. Papá, pero es que tengo tarea. Está bien, hijo, no importa, desvélate. Papá, es que tengo ensayo. Dile al pastor que después vas. En vez de ser alguien que impulse en el camino que estoy discerniendo en mis hijos para el Señor, estoy siendo un estorbo. Padres, tenemos una chamba. Y usted está escuchando esto hoy. Y usted tiene que saber que la responsabilidad directa de sus hijos no es del pastor, es nuestra. Yo le tengo que predicar a mis hijos con el ejemplo y también con la palabra. A eso soy llamado hoy. Yo quiero hacer un llamado a los padres de familia que hoy quieren reconocer y quieren decir: Señor, yo quiero que a partir de hoy me des la gracia, y apoyado de los ministerios, hacer la obra del ministerio con mis hijos y luego con los demás. Así que si tú eres uno de esos padres, pasa aquí al frente, en el nombre de Jesús. Mi amor, ¿puedes venir, por favor? Yo quiero que mi esposa ore. Señor. Amén. Extiende tus brazos al Señor. Levanta tus manos a Él. Él está aquí y Él sabe lo que tú estás batallando en tu casa. Él no está ajeno de eso que estás pasando con familia, como con su relación con sus hijos.
Pero dice su palabra que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que fuera de ti y lejos de ti, de tu palabra, Señor, es imposible que podamos hacer esto. Pero Espíritu Santo, en este día oramos para que tú nos des la claridad, para que podamos ser un ejemplo para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Señor, si hemos sentido débiles y no hemos tenido fuerzas para orar, para buscarte, y le decimos a nuestros hijos: busquen al Señor, pero nosotros no lo hacemos. Espíritu Santo, yo oro para que estas familias sean bendecidas, sean prósperas, no solo en lo que puedan obtener o tener, sino que sean prósperos en su familia, para que haya paz, para que haya amor, para que haya la benignidad de tu Espíritu en ellos, para que si hay asperezas entre ellos y sus hijos, tú la puedas sanar, Padre, en el nombre de Jesús. Y que, Señor, tú hagas volver el corazón de sus hijos, porque hay muchos hijos que creen saber más que sus padres, creen tener más sabiduría que sus padres, porque ellos sí acabaron una carrera y sus padres no. Pero Padre, hoy en este momento nos rendimos a ti y dejamos que tú seas el Señor de nuestra casa, que tú seas nuestra roca, que tú seas el que gobierne en nuestra casa. Que no sean nuestras propias fuerzas, sino que seas tú en nosotros, y nosotros podamos vertir lo que tú nos has dado a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y si hay algún padre que le ha negado tu palabra a su hijo, hoy oro para que, Señor, ellos puedan ser una puerta abierta para sus hijos, y que todo lo que el enemigo les ha robado sea devuelto en el nombre de Jesús. Amén. De los padres de Sansón, ellos recibieron una revelación del destino de sus hijos, pero los padres fueron descuidados en estorbar a Sansón en muchas cosas. Era un hombre con tanta capacidad, con un propósito enorme, pero sus papás quedaron cortos en tener el carácter de decirle a su hijo no en algunas cosas. Yo siento muy fuerte del Señor. Hay cosas que a ti te dan miedo decirle a tu hijo no, porque se va a molestar contigo. No dejes que tu hijo te domine. No dejes que tu hijo te gobierne. Hay cosas en las que a nuestros hijos, por muy carita de ay papá, ándale, tenemos que decirle no a nuestros hijos. Es que me gusta el muchacho ese, ¿me dejas andar de novio? Y tú sabes que no. Tú tienes que decirle no, porque ese ni siquiera cristiano es. Hay cosas que nos gana más el corazón, más que la revelación de Dios. Y a partir de hoy, amado Padre, usted es clave en el destino de su hijo. Si usted y yo amamos a nuestros hijos, tenemos que entender que somos clave en el destino de ellos. Así que una vez más, levanta tus manos y dile: Señor, me declaro incompetente en mis fuerzas. Yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Yo no tuve un modelo, Señor, pero eso para ti ya no es excusa, porque hoy conozco tu palabra. Hay muchos aquí que tienen que ser sanados del modelo que recibieron en casa. E inconscientemente están repitiendo patrones
que aprendieron en casa, maneras de tratar a la esposa, manera de tratar a los hijos. Son modelos que aprendimos de nuestros padres y que inconscientemente estamos replicando. Así que dile: Señor, yo quiero ser libre de esos patrones. Levanta tus manos. Mientras adoramos, nos gustaría orar un momento por los padres de familia que pasaron. Vamos a orar por ellos. Tú adora un momento mientras vamos a orar por ustedes. Quiero que les